Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos al principio de nuestro tiempo de escuela dominical. Espero que todos estén gozosos de estar aquí. Amén. Amén. Yo sé que veo a varios de ustedes que estuvieron aquí ayer y los veo contentos, los veo bien despiertos, bien descansados. Gloria al Señor. Y damos gracias al Señor, ¿verdad?, por los varones que trabajaron arduamente y las hermanas que vinieron y también ayudaron y estuvieron gozándose también ayer en el tiempo de convivio que tuvimos. Damos gracias al Señor por eso. Vamos a tener esta mañana, comenzar con la sesión número 3 de nuestra lección. El lema, ¿verdad? Ya lo vemos ahí, ¿verdad? De la lección de hoy. La mano de Dios, viendo la mano de Dios en acción. ¿La vieron ayer, hermanos? Vieron la mano de Dios en acción. El Señor obró, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos dio todo lo necesario, ¿verdad?, para gozarnos. Nos da todo lo necesario materialmente, físicamente y espiritualmente, ¿verdad?, para gozarnos en Él. Y vamos a estar viendo la sesión 3, la mano de Dios supliendo las necesidades de otros. ¿Verdad? Hemos estado viendo cómo Dios ha suplido la necesidad de Eliseo, la necesidad que él suplió para esa mujer la semana pasada, la viuda, ¿verdad?, que no tenía nada más que un recipiente, una vasija de aceite, y el Señor se la multiplicó, ¿verdad?, y le dijo: vende, paga a los deudores y después vive con los demás. Así que le dio su 401k ahí, ¿verdad?, su retiro. Gracias a Dios le proveyó, ¿verdad? El Dios proveyó por medio de la mano de Eliseo. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, la mano de Dios supliendo las necesidades de otros. Y vamos a ver cómo cada uno de ustedes pueden también ayudar, ¿verdad?, a hacer esa mano, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, podemos ser sus manos en ayudar a otros, ¿verdad?, supliendo las necesidades de otros. Y a veces decimos: ay, ya nos van a contar más dinero, van a querer que demos otra ofrenda. Hermanos, todo es del Señor. Amén. Todo es del Señor. Y cuando usted ayuda a alguien, está hablando en el nombre del Señor, está supliendo, ¿verdad?, para las necesidades de otros. Entonces vamos a ver aquí cómo el profeta Eliseo, ¿verdad?, llena esta necesidad que vamos a ver van a ver varios milagros que el Señor hace, ¿verdad?, en este punto, ¿verdad? La lección está como en 3 escenas, ¿verdad?, en 3 diferentes lugares. Vamos a estar viendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Como vemos ahí, vamos a tener versículos del 8 al 10, del 14 al 17 y luego el 32 al 37. Esas son las 3 escenas que vamos a ver. ¿Okay? Vamos a comenzar con la primera y iniciar la lección, una corta oración, pidiendo al Señor que nos guíe, que abra nuestro entendimiento y que captemos más de lo que está escrito aquí, que el Espíritu Santo nos llene nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias una vez más, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de abrir tu palabra, Señor, de tenerla en nuestras manos, Señor, y poder leerla, Señor, y ver, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Y gracias por tu Espíritu, Señor, que nos ayuda a entenderla, Señor, a captarla, Señor, y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Esta mañana, Señor, tú seas con cada persona que está aquí, Señor, aquellos que quizás lo estén viendo en línea, Señor, que tú llenes también, Señor, no nada más de sabiduría su cabeza, Señor, pero su corazón de entendimiento, Señor, para aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Porque todo lo primero en tu Santo Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar ahí, hermanos, alguien que comience con la aplicación para la vida, que ayude a leer esa parte, aplicación para la vida. Dice: mi llamado al ministerio me llegó siendo adulto a los 32 años. Asistía al seminario de tiempo completo. Tenía 2 empleados y mi esposa también trabajaba en el tiempo completo. Nos esforzamos para cuidar a nuestros 3 pequeños hijos y a nosotros mismos. El dinero no sobraba. Un hombre de mi iglesia de origen se enteró de nuestros problemas económicos y me ofreció un cheque por una importante suma de dinero. Inmediatamente mi orgullo me dominó y le dije: gracias, pero podemos arreglarnos por nuestra cuenta. Ante su insistencia, volví a rechazarlo. Este hombre me
respondió con palabras que nunca he olvidado. Si no tomas este dinero, me quitarás el gozo y la bendición de darlo inicialmente. Pensé que lo que decía simplemente en un intento por convencerme de aceptar el dinero. Pero a medida que fui creciendo en mi andar con el Señor, entendí lo que Él quería decir. Para los creyentes es un gozo y una bendición permitir que Dios obre por medio de nosotros para bien de otros. Suplir a las necesidades de otros puede revelar la mano de Dios obrando. Amén. Gracias, hermano. El relato de el autor de nuestra lección, ¿verdad? En su historia, en su pasado, ¿verdad? Vimos la semana pasada, ¿verdad? También algo que relató sobre su preparación para el ministerio, ¿verdad? Y ahora vemos que sigue adelante, que tuvo una gran necesidad, ¿verdad? En su familia, en su ser, en este momento, ¿verdad? Y cuando el Señor da bendición, a veces nosotros la rechazamos. Somos las que perdemos esa oportunidad de una bendición porque decimos, no lo necesito, yo puedo solo, ¿verdad? Y así vemos, ¿verdad? A los niños cuando comienzan a caminar y vamos a ayudarles y dicen, no puedo, y se caen, ¿verdad? Así a veces nosotros, ¿verdad? Queremos hacer por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia manera, en vez de dar gracias a Dios que alguien se le fue tocado su corazón para ofrecernos ayuda, ¿verdad? Para ayudarnos. De alguna manera no tiene que ser financieramente, a veces alguien que venga y decir, ¿quieres hablar? Podemos orar. Y a veces decimos, no, déjame, estoy solo, estoy bien solo, no hay problema, ¿verdad? Que tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Esa humildad de decir, gracias por la ayuda, recibirla, ¿verdad? Algunas personas dicen, yo no lo necesito. No es que lo necesite, es que alguien quiere ser bendición a usted. Y a lo mejor eso lo puede pasar a alguien más. Que usted ser bendición a otra persona, ¿verdad? Y vemos aquí en este caso, el autor de nuestra lección nos dice, ¿verdad? Que tenía un negocio propio, tenía 2 empleados, su esposa trabajaba también, pero no estaban llegando las metas, ¿verdad? Como dice en inglés, los cheques they didn't meet, los cheques no se pegaban del primero del mes, al fin del mes no llegaban. Nada más dice que se saludaban de lejos, así los cheques, ¿verdad? Se acababa uno y tenía que esperar el otro. Pero hermanos, el Señor mandó a alguien que le supliera esa necesidad. Y tenemos que dominar nuestro orgullo, dominar también, ¿verdad? Pensamos que somos autosuficientes, ¿verdad? En este mundo que ahora, con el apagón de luz que hubo en Europa, no sé si oyeron que España, parte de Francia, parte de Portugal, hubo un gran apagón, no por horas, por unos días. Y mucha gente dice, no, es que tenemos que ser autosuficientes, ¿verdad? Tener nuestro panel solar, nuestras baterías, que es bueno, pero a veces queremos hacerlo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Y tenemos que saber, no solamente no podemos ser autosuficientes porque el Señor es el que provee todo, pero también ver por el bien de otra persona. Y es lo que vamos a estar viendo esta mañana, también cómo el Señor nos puede usar a nosotros para hacer bendición a otra persona. Que realmente es muy evidente en esta congregación. Gracias a Dios, le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que tienen corazones grandes para dar para el Señor, para ayudar, para trabajar, y que sigamos de esa manera, ¿verdad? Y que lo hagamos con los de afuera, ¿verdad? Porque aquí adentro, gracias a Dios, nos palmeamos la espalda, gracias, bueno, buen trabajo, pero los de afuera cuando ven eso nos dicen, ¿y eso de dónde? Y le abre oportunidad que diga, es que el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado amor para ti, aunque no te conozco, te acabo de conocer o veo tu necesidad. Y podemos abrir esa oportunidad que ellos oigan el mensaje de salvación. ¿Okay? Vamos a estar viendo aquí, dice la pregunta número 1, ¿recuerda alguna ocasión en que dar para otros fue para ti una experiencia que disfrutaste? Alguien que tengan un corto testimonio. Hermano Orfelina. Cuando mi papá se mudó para México, yo pensé, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para cuidarlo a distancia? Entonces yo pregunté si alguien podía ayudarme a que estuvieran cerca de él. Y me dijo a la esposa de mi tío, dijo, sí, aquí tengo a mi hija que la acaba de dejar el marido con 3 niños, una recién nacida,
y ella necesita ayuda, o si por favor le puedes ayudar. No, ella no puede trabajar porque ¿quién cuida de los niños? Y le dije, sí, claro que sí. Y yo le dije, ¿está bien si yo le pago por mes esta cantidad? Y ella dijo, claro que sí. Cuando la muchachita me habló, y digo muchachita porque es 23 años y con ya los niños ahí, y la muchachita me habló y estaba llorando y me dijo, y gracias porque ahora ya puedo tener para mantener a mis hijos. Amén. Y eso fue algo que dije, yo ni sabía que yo podía ayudar de esa manera y ahí está. Y gracias a Dios hasta ahorita todo está bien. Sí, hermano. El Señor bendice, ¿verdad? Y podemos ser bendición a otros. Y no sabemos, ¿verdad? Dice en Hebreos, ¿verdad? Que tenemos que practicar la hospitalidad, porque nunca sabemos cuando estamos entreteniendo ángeles del Señor, ¿verdad? No necesariamente ángeles que bajan con alas, ¿verdad? Pero alguien, ¿verdad? En necesidad, alguien que el Señor ya escogió para tener su ayuda, ¿verdad? Y usted, a veces, por no abrir nuestro corazón o por, ¿verdad? No quiero decir, pero a veces tenemos humildad fingida. No, yo no tengo nada para dar. Hermano, lo poquito que tiene en su mano, córtelo por la mitad y provéselo a alguien más, ¿verdad? Y el Señor va a bendecir grandemente. Así lo va a hacer. Vamos a entrar a la lectura bíblica y comenzar en la lección. Reyes capítulo 4, versículos del 8 al 10. Y si notan ahí, la semana pasada terminamos en el versículo 7. Así que vamos de un caso a otro caso, ¿verdad? Con Eliseo. Versículos del 8 al 10. Alguien que lo lea, por favor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y allí, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, vino a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido que aquí, vendiendo que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de pared y pongamos allí camas, mesas, sillas, candelero, para que cuando él viniera nosotros se queden. Gracias, hermano. Bueno, dos cosas quiero antes de que leamos la explicación, pero dos cosas quiero que veamos. Primeramente, el área, Sunem. También va por el nombre Sulem. ¿Okay? Si ven el libro de Proverbios que habla, en el libro Cantar de los Cantares que habla de la Sulamita, es de la misma área. Sulamita y la Tsunami, esa es la mujer de Sunem. ¿Okay? Es una área cerca de Nazaret, está un poco retirado del Monte Carmelo. ¿Se acuerdan de Elías, ¿verdad? La gran demostración del poder de Dios que tuvo en el Monte Carmelo? Bueno, está cerca, Sunem está cerca del Monte Carmelo, no muy cerca, está un poco retirado, pero está Nazaret, Sunem, y aquí está el Monte Carmelo. Nomás quiero que se acuerden de eso. Algo también distinto, que no estamos hablando ahora de una viuda, ya estamos hablando de una mujer, está casada, ¿verdad? Tiene un hogar, pero vamos a ver la circunstancia de ella, la necesidad que hay en ese hogar, cómo el Señor suple y cómo ella también a la misma vez quiere dar de ella misma. ¿Okay? Alguien que lea los versículos, la explicación ahí. Yo los voy a parar, que pausen en ciertas áreas, por favor. Cuando Eliseo sacar el don de Dios con el profeta de Dios, también nos debe, no tenemos totalmente claro todo lo que él significaba, pero vemos en el texto de hoy que parte de estos deberes incluía viajar. Los hijos de los profetas llamaban al pueblo de Dios a retomar la relación de pacto con Dios, y es posible que Eliseo viajara con regularidad para reunirse con otros hombres. También podemos deducir que el llamado de Eliseo como profeta al pueblo de Dios requería que participara en asuntos de interés nacional. Fueron sociales y políticos, lo cual incluía viajes. Sea como fuera, vemos que Eliseo viajaba a Sunem. La frase cuando él pasaba por allí implica que Sunem no era el destino final, sino parte de la ruta. Había una mujer importante que se dio cuenta de que Eliseo pasaba con frecuencia por Sunem. Estoy seguro de que otros habitantes de la ciudad también lo notaron, pero ella vio ese hecho como una oportunidad para ser de bendición para el profeta. Así pues, persuadió
convirtió en una parada frecuente para él cuando pasaba por la ciudad. Pero el deseo de la mujer de bendecir al profeta no se limitó a la comida. Ella convenció a su esposo de que construyeran una habitación para huéspedes equipada con lo esencial para Eliseo. A proveer de esta manera, la mujer servía a Eliseo. Cuando un creyente entrega su vida a Jesús, también asume voluntariamente algunos deberes. Uno de esos deberes es bendecir a los demás supliendo sus necesidades. Bendecir a otro no es fácil y siempre implica un sacrificio. Quizá no veamos directamente esa realidad en estos versículos, pero sin duda hubo algunas barreras que específicamente que hacían más difícil que la mujer tsunamita pudiera bendecir a Eliseo. La tsunamita era una mujer importante, pero esto no necesariamente significaba que fuera rica. La palabra raíz significa grande o anciana. Quizá tuviera dinero, pero proveer alimento y hospedaje requería cierto sacrificio. La tsunamita describió correctamente a Eliseo como varón santo de Dios. Esta frase le reconoce a Eliseo con estatus superior al de los hijos de los profetas y demuestra admiración y reverencia. Esto naturalmente le haría pensar a la mujer que Eliseo era inalcanzable. La tsunamita sabía que sus planes de bendecir a Eliseo causaban cierta incomodidad según las normas sociales de su tiempo. Vemos esta incomodidad en la frase se paró a la puerta, versículo 15. El cuarto privado era necesario para brindar la necesaria separación entre el profeta y ella, y la mujer respetó esa separación al no traspasar la puerta de ese cuarto. Gracias, hermano. Vamos a pasar ahí. Vemos aquí en este momento la mujer de Tsunamita, ¿verdad? Tsunamita. Estamos conociéndola un poco, ¿verdad? Podemos ver ahí en el versículo como dice ahí, ¿verdad? Que Eliseo pasaba por Sunem y había ahí una mujer importante, ¿okay? Una mujer importante. Muchas veces algunas personas dicen, no, pues era importante, era de plata, ¿verdad? Ella tenía dinero, como nos explica aquí la lección, ¿verdad? La palabra original, la raíz, es gadol. Isa, gadol. Isa es ¿qué quiere decir Isa? ¿Quién se acuerda? Cuando Dios creó a Adán, él era Ish. Y cuando creó a la mujer era Isha. Cuando Dios le entregó a Adán, a Eva, dijo, su nombre será Isha, varona, porque procede de mí, el varón y varona. ¿Okay? Ese es el nombre que dio, pero es Isha. Isha Gadol. Gadol quiere decir, como dice ahí, importante, notable, también iba a decir antigua, pero no, de edad, también puede decir de edad, pero era una mujer especial ante los ojos de Dios, ¿verdad? Uno, porque ella era la persona que Dios había creado, ¿verdad? A veces cuando vemos en el Antiguo Testamento no conectamos, ¿verdad? No conocían a Cristo en ese tiempo, aún no había venido el Mesías, pero Dios obraba en su pueblo. Y tenía a su pueblo que le adoraba a él y se unía a él, ¿verdad? En su obra. Y aquí vemos esta mujer de Sunem, no nos da un nombre, ¿verdad? Y no le quiero poner nombre yo porque van a decir después que anda siendo santos, ¿verdad? Pero esta mujer de Sunem era una persona notable. Nada más porque es Día de las Madres, el Proverbios 31, ¿verdad? Que habla de la mujer, ¿verdad? Que tiene valor más que las piedras preciosas, ¿verdad? Y al final dice que sea conocida por sus acciones. Y esa es una mujer notable, ¿verdad? Una mujer que de renombre, ¿verdad? Que en ese tiempo. Así que no confundamos y digamos, no, pues ella tenía dinero. Pero decía que era importante, notable, anciana, no sabemos. Pero quiere decir más de eso, ¿verdad? No solamente que tenía
dinero. Segundo punto, ahí en los puntos que vienen marcados, ahí dice la tsunamita describió correctamente a Eliseo como varón santo de Dios. Ella era observadora, ¿verdad? Muchas veces, no nada más las mujeres, pero los hombres también, andamos viendo cosas y distinguimos algunas cosas y otras se nos pasan de largo. Estamos ciegos y no notamos algunas cosas que debemos de notar, ¿verdad? Y ver cómo el Señor provee de diferentes maneras, ¿verdad? Y ella estaba observando en su ciudad donde ella vivía en Sunem y notó que Eliseo pasaba. Dice ahí que esa palabra que dice que pasaba por él, que no era su punto terminal, él nada más estaba de paso. Y ella lo veía que venía y se iba, venía y se iba, y dijo: ese es un varón de Dios, yo quiero proveer para él. Y lo invitó que entre a darle de comer, y vemos que después toma otro paso, ¿verdad? Pero hermanos, la hospitalidad es algo que para los cristianos se debe de demostrar siempre en nuestra vida, ¿verdad? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares especialmente, ¿verdad? El que no provee para sus familias, peor que un infiel, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa hospitalidad que nace del corazón. No nada más para cobrarnos después. ¿Te acuerdas? Yo te ayudé y ahora tú no me quieres. No, que haya hospitalidad y que no hayan, como dicen, que no hayan ganchos después para decir, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Pero vemos aquí, dice que ella reconoció a Eliseo como un varón de Dios, y luego finalmente dice, la tsunamita sabía que sus planes de bendecir a Eliseo causaban cierta incomodidad. Ella también tomó su posición, ¿verdad? Como mujer primeramente, ¿verdad? Y reconoció que Eliseo, siendo varón de Dios, también tenía él su lugar, ¿verdad? Pero no lo puso en un altar y dijo: es inalcanzable, yo no puedo ir. Ella dijo: yo voy a proveer ayuda para él. Y es lo que a veces pensamos, ¿verdad? De una persona conocida, pero son gente humana, gente de necesidad, que también podemos ayudar, servir al Señor, al servirles a ellos en alguna manera. Y yo estoy agradecido al Señor aquí, hermanos, que a veces los miércoles algunos de ustedes, ¿verdad?, les traen el taquito para después del servicio, porque ya saben que Nancy viene del trabajo y venimos y proveen en los domingos, está igual, ¿verdad? Y unos a otros también veo que se ayudan unos a otros cuando hay necesidad. Tenemos que seguir haciendo esa práctica, hermanos. Y no apartar a gente, ya lo conozco, ya la conozco. No, que digamos: Señor, esto es para ti, para honrar el gloria tuyo, ¿verdad? Ella tomó esa posición, ¿verdad? Era ella y su esposo solamente. Vamos a ver más adelante el caso, ¿verdad?, de su familia. Pero ella dijo: yo puedo hacer esto. Invitarlo a una taza de café, un pedacito de pan, o darle de cenar completamente, ¿verdad?, si venía. Y vamos a ver lo que hace ella. Dice que le rogó a su esposo. Vamos a seguir leyendo ahorita a la hermana. Sigue leyendo ahí donde dejó, hermano. Las mismas barreras posiblemente impiden que los clientes actuales busquen oportunidades de bendición a otros. Creer que tenemos poco dinero o tiempo, preguntarnos si alguien realmente necesitará nuestra ayuda, o preocuparnos porque nuestro esfuerzo pueda levantar críticas de los que nos observan, son factores que llegan a detener el proceso aún antes que comience. Estas y otras son excusas que podemos plantear, son malos comienzos para nuestra obediencia a Dios y su llamado sobre nuestras vidas. Un mejor punto de partida sería darnos cuenta de que somos bendecidos, y eso abre el camino para que bendigamos a otros. En Mateo 10, Jesús envió a los 12 discípulos a su primer viaje misionero y les dio instrucciones específicas entre todas las advertencias de lo que debían y no debían hacer. Se encuentra esta simple pero potente afirmación: de gracia recibiste, tal de gracia. Más que una instrucción, esta frase sirvió como motivación para que los 12 discípulos ministraran a otros. Los creyentes hoy debemos tener esa misma motivación, dado que
Gracias. Vemos aquí, hermanos, que la mujer tsunamita, ¿verdad? No dejó que las barreras que habían ante ella que impidieran ella servir, ¿verdad? Otra vez podemos ver ahí el punto que algunos dicen, no, es que era una mujer importante, rica, ¿verdad? Pero ella no, vemos aquí que no se impidió, no hubo barreras y realmente no creo que tenía ese dinero. Más adelante vamos a ver y les explico por qué pienso y se piensa de esa manera, ¿verdad? Pero ella estaba lista, le robó a su esposo. Vamos a hacer un pequeño aposento. ¿Se han oído de Airbnb? Yo creo que ella lo inventó. Porque dice, vamos a hacerle un cuartito. En el techo, las casas en esa área, los techos eran planos, así como en México, ¿verdad? El techo es plano y está listo para edificar otro piso, ¿verdad? Y crecer en la casa. Ella dijo, vamos a hacerle un cuarto arriba, un aposento con paredes, ¿verdad? No nada más una palapa, ¿verdad? No nada más un techito, pero que tenga paredes que pueda entrar, un cuarto que pueda ser usado para que cuando él venga, que llegue aquí a comer, ella le quiere agregar, dice que llegue aquí a comer, que pueda subir y descansar y el próximo día salir fresco en la mañana. Eso lo agregué yo, pero quizás era su pensamiento, ¿verdad? Que tuviera un lugar de refrigerio, alimento, descanso y pueda seguir él en su viaje. Proveer bendición a él para que él siga bendiciendo el trabajo que Dios le había encomendado como varón de Dios y siervo de Dios. Y le robó a su esposo. Vemos ahí también, ¿verdad? La unidad en el matrimonio, ¿verdad? No dijo, yo lo voy a hacer. Al cabo tengo unos centavitos guardados, yo lo voy a hacer. Ella fue, robó, dijo, yo he notado, este es un varón de Dios. Y el trabajo que hace es benéfico para nosotros, para el pueblo, y vamos a ayudarle. No nos da mucha razón lo que dijo el esposo, cómo fue esa conversación, pero se hizo, ¿verdad? Se edificó ese cuartito, se hizo ese lugar, ¿verdad? Para proveer, y le proveyó ahí de lo mejor en ese tiempo. Sé que tenía una cama, una silla, un candelero. Dijo, vamos a darle todo lo necesario para que él esté ahí y que pueda descansar, ¿verdad? Y más adelante vemos que era un cuarto grande donde podía caminar él, y era un cuarto donde también estaba ahí su siervo. Más adelante vamos a oír de Giesi, su siervo, que también estaba ahí, ¿verdad? Pero como el Señor proveyó para ella, para que ella pueda ser bendición para Eliseo. Vamos a seguir adelante en la Segunda de Reyes 4, de 14 a 17. ¿Algún comentario, hermanos, de alguien? Hermano Ventura. Sí, hacer mención, hermano, que cuando un corazón agradecido, hermano, hace hasta lo imposible por agradar, no agradar a Dios, sino honrarle en gratitud por lo que el Señor ha hecho. Y no hay cosa más grande que dar algo sacrificado. De lo que lo sobra cualquiera puede dar, hermano. Pero cuando usted sacrifica en hacer el bien, en ayudar a alguien, algo que a usted se siente más, el corazón como que es más agradecido. Así es. Amén. Porque Dios, hermano, no nos pide algo que no tenemos, de lo mismo que Él nos da. Amén. Sabemos administrar como buenos administradores. Amén. Sí. Amén. Hermano. Gracias, hermano. Bueno, seguimos a Segunda Reyes 4, del 14 al 17. Y él le dijo que pues haremos por ella. Y Gisel respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás a mi hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que ella quería ir. Amén. Amén. Gracias, hermano. Eliseo quería bendecir a esta mujer también, ¿verdad? Ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Cuando recibimos bendición, decir, yo quiero bendecir también. Y no nada más para apantallar,
no nada más porque queremos repagar el favor que nos hicieron, pero de gratitud. Y después de que nos alejemos de esa persona que nos fue bendición, que seamos bendición a otra persona, ¿verdad? Y que tengamos ese mismo gozo, el testimonio que nos da el autor de la lección, que dice que el hombre que le había ofrecido ese cheque de una cantidad importante, y le dijo, no lo necesito, dijo, no me quites la bendición de poder ayudar, de poder ser bendición a ti. ¿Verdad? Déjenme leer los versículos que no leímos, nada más porque vamos a repasarlo ahí, del 10, terminamos en el 10, del 11 al 13, dice, y aconteció que un día vino él por ahí, hablando de Eliseo, y se quedó en aquel aposento, y ahí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitan que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esto aconteció antes de los versículos que leímos, ¿no? Pero vemos ahí que Eliseo en su corazón tenía gratitud. Él tenía gratitud de que se le había proveído un lugar donde él dice que vino, comió y ahí durmió, ¿verdad? Y Giesi está con él, así que no era nomás un cartucho así, un cuartito chiquito como los japoneses, ¿verdad? Que parece un tubo que se meten y ahí se duermen, ¿verdad? Pero era un cuarto grande donde su siervo estaba con él y ella le dice, llama a la tsunamita. Vemos ahí también en inglés la palabra es propriety, ¿verdad? Que él tenía cierta manera propia de presentarse, de hablar con esta mujer, ¿verdad? Que estaba Giesi, Eliseo juntos. Y él no se dirigía a ella directamente, no porque él se creía mucho, pero porque era el respeto que se le daba a la mujer, y debemos de darle ese respeto, ¿verdad? Ahora. Y dijo, llámale a la mujer que venga, y ella le dijo, queremos hacer algo por cómo te has portado con nosotros. Esa palabra esmero, ¿verdad? Si lo entienden, ¿verdad? Los hermanos que conocen algo de mecánica, algo aún de carpintería, ¿verdad? Cuando usted hace un mueble, no lo deja así todo lleno de astillas, ¿verdad? Saca la lija y comienza a lijarlo, que quede bonito, ¿verdad? El esmero en el metal también, ¿verdad? Se trabaja para que quede listo, ¿verdad? Un diamante, ¿verdad? Que tiene las hermanas que tengan su diamante, tomó trabajo para pulirlo, para que tenga ese brillo. Dice ahí que ella se ha portado con ellos, ha sido solícita. No tuvieron que pedirle, decirle, nos has de comer. Tienes un lugarcito donde pueda. Ella se ofreció. Fue solícita y se ha portado con esmero, los ha tratado con bien, ¿verdad? Y vemos ahí que le dice, ¿qué quieres que hagamos por ti? Esta frase que dice ahí, necesitas que hable yo por el rey, por ti, que hable con el rey, ¿verdad? Quizás no entendemos eso porque estamos en una cultura diferente, ¿verdad? Y a veces lo entendemos porque a veces decimos, me escribe una carta de referencia, me ayuda a ir a visitar a tal persona y que vaya conmigo para presentarme yo con ellos. Y así Eliseo le dice, ¿quieres que yo hable por ti al rey o al general del ejército? Porque en ese tiempo habían esas ciertas movimientos, no chuequeros, ¿cómo se dice? Que eran cosas chuecas, ¿verdad? O palancas, pero había esa oportunidad que Eliseo, como él tenía un lugar de ser siervo de Dios, que él traía el mensaje a reyes. El Señor lo mandó a Acab, ¿verdad? A Elías lo mandó a Acab. Eliseo continuó trabajando con los reyes y las personas en la alta posición del gobierno, instruyéndoles, compartiendo el mensaje que Dios daba a él para que llegue a los reyes. Y ella dijo, yo estoy bien aquí en medio de mi pueblo. Vemos ahí también que ella vivía con el resto de la gente, ¿verdad? Así que no era una persona rica que tenía su castillo, su palacio, ¿verdad? Tenía un lugar y decía, no, yo estoy aquí, yo vivo bien en medio de mi gente, no necesito nada, ¿verdad? Y es algo hermoso que podemos decir, el Señor me ha bendecido, ¿verdad?
Pero vemos aquí como la misma manera que el autor de la lección, ¿verdad? Ella dijo, no, de veras no necesito nada. Y yo creo que ella de veras tenía una paz en su corazón de poder servir, de poder proveer para el siervo de Dios. Y dice, no necesito nada. Y comenzamos ahí. Dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? La mujer se retiró hablando con Giesi. Dice, ¿qué haremos? Él insistía, yo quiero ayudar. Yo quiero bendecir a esta familia, a esta mujer. Dice, ¿qué haremos por ella? Y Giesi también, que observaba, que era el siervo de Eliseo, el que estaba encargado de ver las cosas alrededor, que proveer también para el Señor, ¿verdad? Que es Eliseo, ¿verdad? Que como era su ayudante, dice, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, ¿verdad? Él notó esa necesidad. Era la mujer de Sunem, su marido, y eran todos. El esposo era viejo, ya grande de edad, así que también se acopla con la palabra gadol, que quizás decía que la mujer era anciana, no anciana de vejez, pero anciana en su posición, ¿verdad? Dice Tito, ¿verdad?, que las ancianas enseñan a las más jóvenes. Es importante, eso es una mujer notable también, ¿verdad? Y dice, su marido es viejo. Y es lo que dijo Giesi a Eliseo, no le dijo nada más, ¿verdad? Quizás pensaría uno, pues, ¿cómo le va a ayudar? ¿Verdad? Le va a dejar como a la viuda que le dejó el aceite, que lo venda y que tuviera. Pero vamos a ver aquí, dice, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Esa manera propia de portarse, ¿verdad? Ante no solamente un varón, pero portarse ante el varón de Dios. Ella fue y se paró en la puerta. Es su hogar. Ese cuarto que construyó es de ella. Ella pudo haber entrado y dice, esta es mi casa, yo entro y salgo. Ella demostró su respeto y se paró en la puerta. Dice, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Hermanos, Eliseo vio la necesidad así. Y vio una gran necesidad porque la viuda, ¿se acuerdan? La viuda tenía hijos. Tenía alguien que le ayude siquiera a traer las vasijas, como vimos la semana pasada. Pero ella no tenía nadie. Si muere su esposo, se queda sola. Se queda la familia, termina ahí la familia, esa rama del árbol genealógico termina ahí porque no tiene hijos. Pero dice Eliseo, el año, como este tiempo, en un año vas a abrazar un hijo. No sabemos por qué no tenía familia, ¿verdad? Pero dice que la mujer de Sunem le dice, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Quizás era algo también que la hacía notable, que ella no tenía hijos. Quizás era un problema que por cualquier situación, sea por el esposo que era viejo o por alguna otra razón que no pudo tener hijos. Pero vemos aquí, ¿verdad?, que ella dice, no te burles. Ella pensaba, bueno, está diciendo algo que le lastimó a ella y claramente le dijo, no te burles de tu sierva. Qué respeto, ¿verdad? Le dije, no, Señor mío, varón de Dios, no te burles de tu sierva. ¿Qué hubiéramos dicho? Una de las mujeres que hubiera dicho, viejo, sálgase de mi casa y váyase de aquí, usted no va a salir aquí. No, ella tuvo todo respeto y le dijo, no, mi Señor, no te burles de tu sierva. Porque no entendió, ¿verdad? No entendió que venía una gran bendición para ella, que Dios había preparado algo que le dio a Eliseo ese corazón, esas palabras de decirle, en un año vas a abrazar un niño, vas a abrazar un hijo. Y dice el 17, dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Entonces el Señor cumple su palabra. Y vamos a seguir al siguiente punto. Se nos está pasando el tiempo rápidamente, no sé cómo le hace el hermano José Luis, pero vamos a cubrir. Vemos aquí cómo el Señor proveyó una bendición, ¿verdad? Esta mujer, estaba ella con su esposo, no habían quejas, no habían riñas, no dice la palabra del Señor, yo creo que estaban bien, pero había falta de un niño, de familia.
Y el Señor proveyó esta bendición. Vamos a seguir adelante en la última parte, el 32 al 37. Pasa un tiempo, varios años, porque vamos a ver aquí que él ya no es bebé, ya no es niño, ya está creciendo el hijo de la mujer de Sunem. Y vamos a ver ahí en versículos 32 al 37. Venido Eliseo en la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño expiró el calor. Entró el calor. Volviéndose, luego se pasó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gise y le dijo, llama a esa tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Gracias, hermano. Cuando regrese a casa, nos marque ahí 2 Reyes 4 y léalo completamente. Nada más voy a dar un corto resumen de lo que pasó antes de esto. El esposo, el marido de la mujer de Sunem, estaba trabajando en el campo. Y otra razón que pienso yo no era de dinero, porque hubieran mandado a los siervos en vez de trabajar él. Y se llevó al hijo también al campo. El niño enfermó estando fuera en el campo, regresó a casa, estuvo enfermo por un tiempo y murió. La esposa no le dijo nada, el esposo no fue y le dijo, ay, ya me mataste a mi hijo, lo trabajaste tanto, ¿verdad? No, ella fue y lo tomó, y fue y lo tomó y lo puso en la cama del cuarto de Eliseo. Y fue y le dijo al esposo, necesito que le digas, que me consigas un asno, porque tengo que salir al Monte Carmelo. Y él no preguntó, él no dijo, bueno, pues yo creo va de compras, va de shopping, ¿verdad? Y le consiguió y ella fue a buscar a Eliseo y regresó con él. Porque ella sabía, esa bendición vino de Dios. Eliseo estuvo parte de esa bendición, ¿verdad? En darme la noticia y lo trajo para ver qué podía hacer. Ella sabía, es varón de Dios, él podía hacer algo. Y lo regresó, hermanos. Normalmente un cadáver, una persona fallecida, no tenían que enterrarlo así. Ella no le dijo nada al esposo, quizás por esa razón, porque le hubiera dicho, ¿qué andas haciendo dejándolo en la casa? Vamos a enterrarlo, vamos a hacer... pero ella formuló ese plan en su corazón y fue y trajo a Eliseo. Y es donde entramos ahí. Vi que la hermana titubeó ahí, dijo, y estaba muerto, tendido. No sé si la hermana dijo, oye, ¿qué pasó? Acaba de nacer. Apenas iban a nacer, pero ya, como dije, ya pasaron varios años, ya está grandecito el niño, no sabemos, quizás 10, 11 o 12 años, no sabemos, pero enfermó, murió. Y es lo que pasó. Ella lo puso en la cama, el cuarto de Eliseo, y fue a buscarlo. Y regresó con él. Y es lo que comenzamos ahí, seguir viendo y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Hermanos, que cuando nosotros estamos en necesidad, una enfermedad, una necesidad física, financiera, alguna, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Dónde acudimos nosotros? Debemos de acudir al Señor inmediatamente, acudir a Él. Vemos una película que, no sé si la conocen, pero una película que hay una banda de hombres que están tratando de rescatar a la princesa. Y uno de ellos tenía como antecedentes muy malos, ¿verdad? Pero lo había rescatado él era el líder de esa pandilla. Y le dijo, si alguna razón hay problema, regresa al principio, y ahí te encuentro. Y él regresaba, tuvo problemas y regresó otra vez al principio, y ahí lo encontraron, lo rescataron otra vez. Bueno, es una película eso. Pero vamos, aquí ella regresó al principio, la bendición de Dios vino de Dios, por medio del varón de Dios, y regresó al bebé a esa cama. Fue por Eliseo, regresó, y vemos aquí, dice que el versículo 33 dice, entrando él, entonces, cerró la puerta,
tras ambos y oró a Jehová, hablando del niño en la cama, muerto, tendido, y Eliseo. Entraron los dos en el cuarto, dice, y oró a Jehová. Lo primero que hizo, nos oró a Jehová. Debemos nosotros orar a nuestro Dios en cualquier necesidad, cualquier dilema en que nos encontremos, orar al Señor primero. A veces nos tiramos los pelos y comenzamos a correr y qué voy a hacer y preocuparnos y comenzamos a llamar a personas, mira lo que me pasó, en vez de orar al Señor primero, orar al Señor, pedirle a Él. Dice que Él oró a Jehová, después dice subió y se tendió sobre el niño. No estuve ahí yo, no oí su oración, no oí lo que Dios contestó, no lo oímos, pero yo creo que ese es lo que Dios, las instrucciones que Dios le dio. Dijo, se tendió sobre el niño, poniendo su boca, sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. No sabemos, no tratemos de explicar. A ver cómo lo hizo, a ver, para hacerle yo también cuando hay un problema similar, ¿verdad? No, estas fueron las instrucciones que él recibió, lo que el Señor lo vio hacer, ¿verdad? Pero vemos aquí que hizo algo, un milagro. El Señor, Jehová, hizo el milagro, no Eliseo, ¿verdad? Pero dice que hizo estos movimientos, ¿verdad? Como lo extendió sobre él, sus brazos, ¿verdad? Y entró el cuerpo del niño en calor. No sabemos otra vez de qué enfermó, cómo estaba, ¿verdad? Pero dice que entró en calor su cuerpo. Dice entonces, volviéndose luego, se paseó por la casa, Eliseo, no el niño, se paseó por la casa y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. No sé si él tuvo que ir a calentarse otra vez, ¿verdad? El niño le había quitado el calor y se levantó a correr un poquito, y dice que fue por la casa, dio vuelta, regresó y se tendió sobre el niño otra vez. ¿Y lo que dice ahí? ¿Y el niño qué hizo? Sí, dice el versículo, dice, primero dice, estornudó 7 veces. Okay. También no tratemos de espiritualizar, ¿verdad? 7 veces, ¿qué quiere decir eso? 7 veces el número santo del Señor, ¿verdad? Y 7 veces estornudó porque el Espíritu tenía un inmundo. Y no tratemos de espiritualizarlo, no podemos entender lo que pasó en ese momento, pero darle gracias a Dios que fue eso, ¿verdad? No sé cómo estornuda usted, no está aquí hoy, ¿verdad? Pero oiga, estornuda como 20 veces, ¿verdad? Y se arranca y tenemos que esperar. Ok, saludos, ¿verdad? Pero no, dice que estornudó 7 veces. No tenemos que entender todo, como dije en otras ocasiones, ¿verdad? Que si entendemos a Dios completamente, no es Dios. El Señor es todopoderoso, ¿verdad? Hay misterio en nuestro Dios, y comprender y entender que tenemos que tener fe, creer en Dios, que Él es poderoso, no preguntar cómo lo hiciste. No sé ustedes, pero a mí me gusta ver, hay videos en el YouTube que cómo los magos hacen sus trucos, ¿verdad? Cómo hacen flotar una moneda y andan ahí flotando la moneda, y ya después que lo dicen, ya sé cómo lo hacen. Pero con Dios no podemos estar buscando a ver, ¿y cómo le hizo? ¿Y por qué pasó esto? Pero nomás tener fe en el Señor, que Él lo puede hacer. Y lo puede hacer. Desde que estornudó 7 veces el niño, dice, y abrió sus ojos. Abrió sus ojos. Dicen que cuando uno estornuda, no sé ustedes, pero se han puesto a pensar o notar que cuando uno estornuda, no puede estornudar con los ojos abiertos. La próxima vez ponga nota, fíjese. Pero dice que no puede, cierra los ojos, siempre que estornuda uno cierra los ojos. Y es la razón que viene la respuesta, Dios te bendiga, o salud, o Gesundheit en alemán, que quiere decir Dios te bendiga. Porque dice que cuando estornuda uno, que sale su espíritu. Y se regresa, pues tiene vida, abre los ojos y regresa, ¿verdad? Y otra vez, no quiero decir, bueno, es lo que pasó ahí, ¿verdad? Que 7 espíritus salieron y abrió los ojos. Pero nomás un punto, ¿verdad? Cuando estornude, fíjese y acuérdese, sí, no puede mantener los ojos abiertos, ¿verdad? Pero dice que estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Abrió sus ojos, hermano. El Señor obra en maneras que no podemos explicar, pero Él hace su trabajo. Su obra es hecha.
Dice, entonces llamó él a Giesi, Eliseo llamó a su siervo y le dijo, llama a esta tsunamita. Fíjense cómo en la manera, no sé si propiedad que usa, ¿verdad? Como es propio él en su comportamiento, le dice, llama a la tsunamita. Y Giesi la llamó y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, dio gracias a Dios ella también, y después tomó a su hijo y salió. Vemos aquí, hermanos, el hijo ya no era niño porque estaba trabajando, ya no era adulto tampoco porque lo cargó, lo trajo, lo puso en la cama y ahora salió con él. Pero podemos saber cómo el Señor hizo este gran milagro en la vida de esta mujer. Y no es que decimos, ¿verdad? Tú me das y yo te doy. Pero comenzó con la hospitalidad de esta mujer, ¿verdad? Que ella abrió su hogar, le dio alimento, le hizo un cuarto arriba con el permiso de su esposo, ¿verdad? Quizás él lo construyó, le hicieron un cuarto arriba, el deseo que él venga, y esa bendición no se prolongó. Vemos que nosotros tengamos ese corazón también de tener hospitalidad unos con otros. Y a veces esa hospitalidad a veces tiene que durar un poquito más de lo que queremos, ¿verdad? Dicen que la visita después de 3 días paga renta, ¿o cómo dicen? Pero de verdad dice, pero hermanos, aquí la hospitalidad prolongada es de gran bendición. Es de gran bendición. Yo me acuerdo yo de pequeño cuando llegamos, que emigramos de México a los Estados Unidos, nos quedamos con una comadre. Yo estaba chiquito, yo ni contaba días, pero me acuerdo que nos quedamos ahí un chorro con ellos. Y ahí, gracias a Dios, tuvimos un buen tiempo con la familia de ellos, ¿verdad? Casi eran como primos los hijos de ellos, ¿verdad? Y los teníamos un gran aprecio ellos a nosotros y nosotros a ellos. Después tuvimos que buscar un lugar para nosotros ya después de tiempo, pero esa hospitalidad prolongada, hermanos, es de gran bendición, porque provee bendición también para nosotros. Piense usted, ¿verdad? Cómo usted ha bendecido a otra persona y cómo el Señor le ha bendecido a usted. No es que le esté pagando lo que hace. No busque dar ayuda para que usted reciba ayuda. El Señor, Él se va a preocupar de usted también y va a proveer. Pero tenemos que recordar eso. Este niño que no tenía niño inicialmente, tuvo un niño, murió, pero ahora por mano del Señor, el siervo de Dios vino y volvió a este niño a su madre con vida. Hermanos, qué gran bendición podemos ver aquí, hermanos. Ser bendición, que nuestra mano sea bendición para otros también. Que podamos ser bendición para otros también. Vamos a ver, hermanos, en sus libros, ahí en la página 107, ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Algo que debemos de siempre, hermanos, espero que en su libro de lección, que lo lea durante la semana, ¿verdad? Son 3 partes. Bueno, son 4 partes. La aplicación para la vida, y después los 3 estudios de las escrituras. Toma un tiempo, ¿verdad? El lunes lea la aplicación para la vida y luego el martes el otro ¿verdad? Y léalo y ponlo en práctica. Es donde ahí dice, ok, ahora ¿cómo voy a vivir esto? ¿Cómo lo voy a aplicar? Alguien que lea el primer punto, motivación. Recuerda las circunstancias en que otras personas sufrieron sus necesidades y te bendicieron. Recuerda las emociones que sentiste, alivio, amor, gozo, esperanza, etc. Dale gracias a Dios por su provisión y por quien te ayudaron. Gracias. Nos dice, ¿verdad? Que lea, dice, Dios nos bendice cuando servimos a otros. Elige una de las siguientes formas de aplicarlo. Primeramente, la motivación. La motivación, cómo el Señor nos ha bendecido, debe motivarnos a hacer bendición a otros. ¿Verdad? La hermana leyó ahí, ¿verdad? Dice, recuerda las circunstancias en que otras personas suplieron tus necesidades. No que seamos copiones o copycats. Pero no, si alguien le ha ayudado, le ha sido de bendición, ya, ¿cómo puedo ser yo bendición para otra persona? Y que eso sea lo que lo motive, ¿verdad? No para que lo reconozcan, no para que le den un premio, ¿verdad? Al fin del año, ¿verdad? Pero porque dice, yo he sido bendecido y estoy motivado a bendecir a otras personas. Bueno, la siguiente parte, investigación.
¿Alguien Pasa tiene? un tiempo investigando las necesidades de quienes te rodean. Ora y pide a Dios que te ayude a ver las necesidades de otros. Haz una lista y piensa de qué manera podrías suplirlas. Amén, amén. Investigación, ¿no? O sea, a veces investigamos todo. Y ahora con YouTube andamos ahí y ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se hace esto? Pero hermanos, tenemos que también investigar las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Okay? No andar de fisgones, ¿verdad? No andar de chismosos. Oíste, es que la hermana o el hermano, y no, pero investiguemos, ¿verdad? Y pidamos, Señor, hazme conocer la necesidad de mi prójimo. Sean los hermanos aquí en la iglesia, les dije que es hermoso, ¿verdad? Que nos ayudamos unos a otros, pero más cuando lo hacemos a los de afuera, que no esperan nada, ¿y tú por qué me ayudas? Porque el Señor me ha bendecido, quiero ser bendición, compartir esa bendición, investigue, ¿verdad? Busca alrededor, ¿qué necesidad hay alrededor de mí? Algo que cuando salimos a comer, cuando hacemos oración por los alimentos, Nancy le ha pedido así a las meseras y a los meseros que podemos orar por ti. Ahora recientemente, ¿verdad? Un joven nos dijo, acabo de sacarme licencia, voy a comenzar a vender casas y esto y lo otro, pido que oren, que el Señor me guíe, ¿verdad? Y esas las necesidades que hay, comenzando con eso, ¿verdad? Otras necesidades que hay, que puede uno decir, necesidades tangibles que uno puede decir, ¿sabes que yo te puedo ayudar en eso? Ayudar, ¿verdad? Buscar con nuestros vecinos, ¿verdad? Yo sé que a veces salimos, ¿cómo está vecino? Y tú nos metemos, ¿verdad? Ay, ¿cómo has estado? No, es que estaba, ya, así me di cuenta yo de mi vecino cruzar la calle hace unos años que el tío de ellos estaba enfermo de cáncer, que estaba ahí con ellos. Me he dado cuenta que otro vecino tiene familiares que están enfermos con necesidades, y hermanos, podemos investigar de esas maneras, otra vez no para hacer fisgones, para tener chisme, pero para ayudar. Y finalmente, implementación. Alguien que lea la última parte. Determina a quién deberías asistir y arma un plan, según las circunstancias. Podrías involucrar a otros en el proceso y convertirlo en un proyecto de paz. Gracias, ¿no? ¿Y cómo va a implementar su plan de ayudar a otra persona? Quizá usted mismo, propio, ¿verdad? Puede ayudar de su propia mano, traer las necesidades, ¿qué es lo que ha pasado, verdad? Traer las necesidades aquí en la congregación, decir cómo podemos ayudar a esta persona, ¿verdad? A este grupo, y nos unimos y ayudamos. Y ha pasado, ¿verdad? En otros años que hemos llevado canastas o cestos de alimento, ¿verdad? En diferentes tiempos del año, ayudar necesidades a principio de año a los estudiantes. Hemos implementar esa idea. A veces las ideas, ¿verdad? Que no son implementadas son nada más ideas, ¿verdad? Y nos hacemos de muchas ideas, pero tenemos que implementar las ideas. Eso, a veces que veo algo en la televisión, mira, están vendiendo esto y lo que digo, yo inventé eso, hace años yo quise hacer eso, pero nunca las implementamos las ideas que tenemos. Tenemos que implementar también el deseo de servir, el deseo de ser bendición a otra persona, ponerlo en acción, porque a veces es muy tarde decir, ¿cómo hubiera querido ayudar a esa persona? Pero ya no está aquí, ya se fue, o peor, ¿verdad? Pierden su vida y ya no están con nosotros. ¿Cómo hubiera querido ayudar a esa persona? No, que verdaderamente seamos las manos del Señor aquí, ¿verdad? En este lugar. Dios nos bendice cuando servimos a los demás. Hermanos, el Señor nos ama, provee para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por qué no dar también de lo que Él nos da a otros. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Y así terminamos nuestra lección. Gracias.